Hola, buenos días. Vamos a dar inicio al día de hoy. Estamos en la cuarta unidad del curso que es sobre derivación parcial. Las derivadas parciales son una generalización de las derivadas ordinarias, las que se ven en cálculo diferencial e integral. Se le llama parcial porque en cálculo vectorial nosotros atendemos funciones con más de una variable, pueden ser 2, 3, n en general. Todas estas variables se llaman independientes, ya que no dependen una de la otra, son variables totalmente ajenas entre sí, no hay relación entre ellas. Y bueno, la fórmula que las conecta, eso la podemos dibujar en un espacio, ya no en un plano, sino en un espacio X y Z. Estas funciones, al tener dos o más variables independientes, podemos nosotros calcular derivación, diferenciales, límites, integrales. Pero hay que ser muy claros con respecto a qué variable se está derivando o integrando, ya que puedes tener X, Y, Z, W o cualquier otra literal. Debe ser muy claro esto. Por eso el nombre de derivada o integral parcial. Vamos a definir la derivada parcial de estas criaturas nuevas. Y enseguida les muestro una gráfica para que vean cómo se comporta visualmente este tipo de cosas. Estamos aquí. Copiar una definición del Stuart para el caso de las derivadas. Larson. Bueno, el Larson. Bueno, recordarán ustedes el caso de derivadas ordinarias en su curso de diferencial. ¿Cómo le llamaban? Regla de los 4 pasos, una cosa así, pero es una definición de derivada. Derivada ordinaria. Bueno, la derivada ordinaria consiste en lo siguiente. La derivada te mide una razón de cambio de una variable con respecto a otra. Entonces, bueno, si tú tienes una función f que depende de x, al tú dar un cambio en x, la pregunta es, ¿cómo va a cambiar la función, dado este incremento en la variable independiente? Eso se mide a través de una razón de cambio, y la razón de cambio es una derivada. ¿Bien? Tú conoces esto, tú das el incremento en la variable independiente. La pregunta inmediata es, si yo obtengo la variable independiente, ¿cómo va a cambiar la función? O la variable que depende de esta variable independiente. Eso se consigue a través de la derivada ordinaria, porque aquí solamente es una función de una variable. Función de una variable. Bien. Y esta derivada nosotros la definimos en su curso de diferencial como un límite cuando delta x tiende a 0 de ¿qué? De la función evaluada en x más ese incremento. A esto tú le quitas la función evaluada en x y todo dividido entre delta x. Bien. Esto es la definición de derivada. No hay más. Las fórmulas que tú has visto por ahí salen de esta definición y de algunos teoremas.
Es decir, se van construyendo, desarrollando este límite. Derivada de una potencia, derivada de un producto, de un cociente, de una trigonométrica, entre otras. Todas esas fórmulas salen de este límite, todas. Pero, que te quede muy claro, esto es para funciones de una sola variable, las que se ven en el cálculo estándar. En varias variables, vamos a llamarle derivada parcial. Derivada parcial, y aquí vamos a definir una función f que dependa de dos variables, la variable x y la variable y. Bien, estas son variables independientes, ya que no hay relación entre ellas. Bien, esta es una función de dos variables. Podemos tener funciones con más variables, x1, x2, x3, x4 y hasta la x que te guste. No hay ningún problema. ¿Qué pasa si yo doy un incremento en x o un incremento en y o incremento simultáneo tanto en x como en y? ¿Cómo cambiará la función? Esos cambios se pueden calcular a través de las derivadas, pero llamadas aquí parciales. Y se denotan diferente. Es como una especie de una D deformada y se lee derivada parcial de la función con respecto de x. Ya no es la D de antes. La D de antes denota derivada ordinaria. Las derivadas parciales se escriben así. Es como un 6 al revés. ¿Bien? Y esto se define como un límite cuando el incremento en x tiende a 0 de la función, pero aquí, cuidado, la función depende de dos variables, que es lo que vamos a variar cuando tú derives con respecto de x. Vas a cambiar solamente esa variable, x. La y la mantienes constante. Entonces quedaría x más delta. La y no va a cambiar. Así, menos la función evaluada en la variable que tú estás cambiando y todo partido por delta x. Esta cosa se lee como, lo pongo aquí como una nota, derivada parcial de f con respecto a x. ¿Bien? Importante, derivada parcial. Y también tenemos una derivada con respecto a la otra variable independiente y. La otra derivada sería parcial de f con respecto de y viene dada como un límite cuando el incremento en y tiende a 0 de la función evaluada. En este caso lo que vas a variar es y. Por lo tanto, la x la mantienes como una constante. Varías y en un incremento y más delta. Le quitas la función evaluada en x, y, que es la variable que tú estás cambiando. Y todo dividido entre delta y. Bien. Esto de aquí es lo mismo de arriba. Es una derivada parcial, pero esta derivada es con respecto de y. ¿Vale? Son derivadas totalmente distintas. No necesariamente deben coincidir en el cálculo. No necesariamente, a menos que sea simétrica la función. Hay varias formas de describir una derivada parcial. Por ejemplo, las derivadas ordinarias, nosotros las podemos escribir con notación de Leibniz, que es esta de aquí, como una fracción. También está la notación de primas. Y hay otras, ¿verdad? La de una D mayúscula, de la función. Tenemos notación para esto. Por ejemplo, nosotros podemos escribir la parcial de la función con respecto de x, o simplemente, bueno, aquí es muy importante resaltar con respecto a qué variable tú estás derivando,
porque la función es de varias variables. Esto también lo puedes escribir como la función, así mayúscula, y le ponemos un índice. Ese índice significa que tú estás derivando con respecto a la variable x. Bueno, derivando parcialmente. También se tiene esta notación. Derivada con respecto de x de la función. Las tres son equivalentes. Yo voy a utilizar la notación de índices, que es esta de aquí, es la más compacta y es muy clara. Te dice con respecto a quién está derivando. Entonces, si tú tienes una función que vas a derivar con respecto de y, lo puedes escribir así, con respecto de y. Esto es lo mismo que la función derivada parcialmente con respecto de y. Y esto es lo mismo que la función derivada parcialmente con respecto de y. ¿Sale? Las tres cosas representan lo mismo, es una derivada parcial. La primera es notación de Leibniz, la segunda notación de índices, y la tercera es, no tiene un nombre especial, pero la que vas a encontrar comúnmente en libros es la de Leibniz y la de notación de índices. Son las más utilizadas, son las más prácticas. Bueno, a grandes rasgos, para calcular derivadas parciales con respecto a la variable que tú quieras, digamos x, significa que lo que no sea x, es decir, todas las demás variables independientes, la y, la z, la w y todas las que hayan, deben permanecer constantes. Tú las vas a tratar como una constante y vas a derivar solamente con respecto a x, porque es una derivada parcial con respecto de x. En el caso que tú tengas una función, digamos, de x, y, z, y quieras derivar con respecto de z, parcialmente, significa que tanto la x como la y, ya que son distintas a z, deben permanecer constantes. Son variables, pero el operador derivada las ve como una constante. Y se respetan las mismas fórmulas de derivación. Cuando tú tienes constantes aisladas, su derivada es cero. Cuando tienes constantes que multiplican, la derivada expulsa a dicha constante. Derivadas de productos, de cocientes, de potencias, son las mismas reglas. Solamente debes tener cuidado y practicar al momento del cálculo de estas derivadas. No es difícil. Así como hay derivadas de primer orden, en cálculo ordinario, segunda derivada, tercera derivada, las hemos visto en funciones vectoriales. También hay derivadas parciales de segundo, tercero, cuarto y enésimo orden. Se llaman derivadas de órdenes superiores. Se calculan también muy similar, pero primero hay que dominar un poco lo de derivación de primer orden. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo para que ustedes sepan cómo... Bueno, esto de aquí arriba es la definición de derivación parcial. Son límites, pero nosotros no calculamos las derivadas con límites. Las calculamos con las fórmulas de derivación. Déjenme buscar un ejemplo sencillo. Vamos a resolver este ejercicio. Este ejercicio es de Larson. Larson es un libro muy fácil de cálculo para niños de preparatoria. Este de aquí, vean. Tenemos una función que depende de dos variables, la variable x y la variable y. Y se comporta de esta manera, es 3x menos este producto más este otro producto. No sabemos cómo se comporta gráficamente y no es necesario. Al final hacemos la gráfica si quieres en el software. Pero lo que me interesa aquí es calcular
las derivadas parciales. Fíjate que aquí Larson utiliza la notación de índices. El f subíndice x significa parcial con respecto de x. La f subíndice y es parcial con respecto de y. Pues ya te lo dije. Cuando derives con respecto a una u otra variable, las demás deben permanecer como constantes. Bien, vamos a ver. La primera, inciso A. F con respecto de x. Voy a resaltar en amarillo la variable que voy a derivar. Bien. Lo primero que debemos hacer es señalar la derivada. En este caso, voy a reescribir la función. La función es 3x. Pero x es la que voy a derivar. Lo escribo en amarillo. Menos x al cuadrado multiplicada por y cuadrada más 2x cúbica multiplicada por y. Y todo esto derivado con respecto de x. Eso es lo que representa el índice al final. ¿Bien? Las variables que están en amarillo son las que voy a derivar. Las que no están en amarillo las voy a tratar como una constante. Es decir, el 3 yo lo veo como una constante. La y cuadrada no es una constante, sin embargo, el operador derivada parcial lo trata como una constante. Este 2 es una constante, tanto para mí como para la derivada. Esto para mí no es una constante, pero para la derivada sí lo es. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer. Aquí, fíjate que no hay exponentes. Esto no está elevado a ningún exponente. Raro. Son 3 derivadas. Bueno, tienes 3 términos, por lo tanto tendrías 1, 2, 3 derivadas. Bien. Y la primera sería derivada de 3x. Pues es simplemente 3, ¿verdad? 3. Aquí. Voy a borrar esto. Pero lo que te quise dar a entender aquí es que tienes 3 términos a derivar. ¿Sale? La derivada del primero es 3. Menos. Cuidado aquí. Mira, mejor vamos a desarrollarlo para que te quede más claro. En el primer término, que es este de aquí, mejor si voy a poner estos. En el término 3x, el 3 es una constante que yo puedo expulsar de la derivada. Quedaría así. 3, me quedo la x aquí adentro y luego derivar con respecto de x. Menos. La x cuadrada es la variable a derivar. Significa que lo que no sea x debe salir como una constante. El y cuadrada sale tal cual de la derivada. Y solamente debo calcular esta derivada. ¿Bien? Todavía no estoy derivando. Estoy expulsando las constantes. Más. Tanto el 2 como la y son constantes con respecto a la variable x o al operador y solamente debo derivar x cúbica. Bien, de esta manera. Así. Procedo a calcular estas derivadas. Son muy sencillas. La primera vale 1. Derivada de x cuadrada es 2x. Y la derivada de x cúbica es 3x cuadrado. Bien, así muy fácil. Entonces quedaría 3 por 1 menos y cuadrada por 2x más 2y por 3x cuadrado. Realizo esos productos. Quedaría 3 menos 2 alfabéticamente x y cuadrado más 6x cuadrada y. Listo. Ya terminé. Esta es la derivada parcial de f con respecto de x. El secreto está en tratar como constantes a las variables diferentes de la variable de derivación. En este caso,
X. Por lo tanto, lo que no sea X debe salir de las derivadas como una constante. Podemos tener constantes aisladas, es decir, que no acompañan a ningún no están multiplicando a nada. O podemos tener constantes que multiplican, como aquí, a la variable. El 3 multiplica la x, el y cuadrado multiplica la x cuadrado, el 2y multiplica la x cúbica. Son constantes que multiplican. ¿Bien? Con la práctica, voy a hacer esto mismo, pero ahora derivado con respecto de y. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Voy a copiar la cosa. Entonces, ¿cómo quedaría? Inciso B. F, ahora derivado con respecto de y. Debo copiar la función. La función es 3x menos x cuadrada y cuadrada. X cuadrada. La y cuadrada la voy a resaltar porque es mi nueva variable. Más 2x cúbica y. Más 2x cúbica y. Y todo esto derivado con respecto de y. Primer paso, vamos a separar en pequeñas derivadas. 1, 2, 3. Tengo 3 términos independientes y cada uno va a derivarse. En el primero, fíjate que el primer término, este 3x, carece de la variable y, la variable de derivación. Significa que este término 3x es una constante aislada para el operador derivada. Y como bien sabemos, la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, este primer término vale 0. O y lo puedes hacer así, lo dejas señalado 3x y ahorita lo anulamos. Bien, menos. En el segundo término voy a expulsar lo que sea diferente a y, porque y es mi variable de derivación. Es decir, voy a extraer x cuadrado. Quedaría dentro y cuadrado y esto derivado parcialmente por respecto a y. Más, en el último término tengo 2x cúbica por y. Extraigo lo que no sea y, es decir, 2x cúbica, y mantengo esa y adentro. Procedo a derivar. Este término, quedamos, carece de la variable y, por lo tanto es una constante y su derivada sería 0. Esta de aquí, su derivada, la derivada de y cuadrada es como derivar x cuadrada, vale 2x, pero aquí no es x, es y. Y esta de aquí vale 1. Bien, sustituyo, quedaría 0 menos x cuadrada por 2y más 2x cubo por 1. El 0 lo puedo omitir y quedaría menos 2 alfabéticamente x cuadrada y más 2x cúbica. Terminamos. Ahí están las dos derivadas con respecto de x y con respecto de y. Si te das cuenta, son distintas. Son diferentes una de la otra. No necesariamente deben coincidir. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, otro ejercicio. Porque esto sí es nuevo. Esto es algo puro del cálculo vectorial. No es fácil. Se va a asustar. El Stuart. El Stuart es un libro básico de cálculo vectorial para niños de secundaria. Lo pusimos acá. Igual son derivadas parciales, pero aquí la cosa es un poquito distinta.
Bien, además de calcular las derivadas parciales, se van a calcular evaluaciones. Al pato que vaya por mi papá. Tienes aquí una función de variables. Que no tiene mucha gas el carro. De variables independientes X y Y. X cúbica más X2Y3 menos 2Y cuadrada. Se está pidiendo calcular estas dos derivadas parciales, evaluadas en ese punto 2,1. Significa que X vale 2 y Y vale 1. No desde un inicio, no. Vas a evaluar después de derivar, como cuando lo hacíamos en geometría diferencial. Calculabas todos los vectores, R', R2', R3', evaluabas y procedías a calcular las normas, los productos vectoriales, entre otras cosas, ¿verdad? Aquí primero se debe calcular las parciales de primer orden o las derivadas de primer orden de esta función de dos variables y después evaluar en el punto 2,1. Bueno, vamos a calcular estas derivadas parciales. Son muy sencillas, se van a reír de lo fácil que es. Parte 1. F con respecto de X. ¿Qué significa esto? Pues cuando yo vea X, la voy a derivar. Y si yo veo Y, lo voy a tratar como una constante. Voy a sustituir primero la derivada, X cúbica, más X cuadrada, y esto multiplicado por Y cúbica, menos 2Y cuadrado. Y todo esto derivado con respecto de X. Tengo 1, 2, 3 términos sumando y restando, puedo separar en tres derivadas. La primera sería derivada de X cúbica con respecto de X. No puedo expulsar la X ya que es la variable de derivación. Más, ahora debo derivar X cuadrada, pero aquí olvidé extraer la constante, entre comillas, Y. Fíjate que esta Y es diferente de X y por lo tanto debe ser expulsada de la derivada. Bien, quedaría entonces más Y cúbica, sale sin derivar. Bien, porque recuerda, lo estás tratando como una constante. Derivada de X cuadrada con respecto de X. Menos. En el tercer término no hay variable X. Significa que todo es una constante. Su derivada sería 0, pero todavía lo guardo. Derivada parcial con respecto de X. Bien. Calculo las derivadas. Esta derivada vale 3x cuadrada. Esta vale 2x. Y esta, como carece de x, es una constante pura y por lo tanto vale 0 su derivada. Es una constante aislada. Bien. Quedando entonces 3x cuadrada más y cúbica por 2x menos 0. Quito paréntesis y quedaría 3x cuadrada más 2x y cúbica. Se puede alfabéticamente, el 0 se omite. Esta es la derivada parcial de f con respecto de x. Debe evaluarse en el punto 2,1. Bien. Ahora vamos a evaluar el 2,1. ¿Qué valor toma x aquí? ¿Y qué valor toma y? X2 y 1. Correcto. X vale 2 y y vale 1. Es en el orden x, y, ¿verdad? Porque así está escrito en la función. Primero la x y después la y. Regreso y evalúo en la derivada. Fx evaluada en 2,1 sería, donde yo vea x voy a poner 2 y donde vea y voy a poner 1. Quedaría 3 por 2 al cuadrado más 2 por 2 por 1 al cubo. El primero te da 12, el segundo te da 4 y los que saben sumar van a decir este es 16. Bien, aquí termina la primera parte. Muy fácil, es una evaluación.
Lo importante aquí es saber derivar. ¿Bien? Segunda, es parcial de f con respecto de y. Entonces, escribimos la cosa f con respecto de y. Donde yo vea y, voy a derivar con respecto a esta variable. Donde sea x, simplemente quedaría igual. ¿Qué cosa era? X cúbica más x2y3. X2. Y cúbica la voy a resaltar porque es la nueva variable. Menos 2y cuadrada. Menos 2y cuadrada. Y esto derivado con respecto a y. Separo en tres derivadas. La primera sería, fíjate que el primer término carece de la variable y. Por lo tanto, esto de aquí es una constante aislada y su derivada vale 0. Bien, porque no aparece la y. Más, en el segundo término tengo las dos variables. La que debe salir es la que no voy a derivar, es decir, x cuadrada. Y la que voy a derivar quedaría adentro. Esta derivada es muy fácil y vale 3y cuadrada. Menos, el 2 es una constante, sale de la derivada, pero no puedo expulsar la y cuadrada ya que es mi variable de derivación. Y esta derivada vale 2y. Sustituyo, quedaría 0 más x cuadrada por 3y2 menos 2 por 2y. ¿Bien? Omito el 0, quedaría 3x cuadrada y cuadrada menos 4y. Esta es la derivada de primer orden con respecto de y. Voy a evaluar en 2,1. Significa que x vale 2 y y vale 1. Bien. Evalúo f y en 2,1 y quedaría 3 por 2 al cuadrado por 1 al cuadrado menos 4 por 1. Es 12 menos 4 y es decir 8. Terminé. Ahí están las dos derivadas evaluadas. Y no necesariamente te da lo mismo. Las gráficas no son importantes realmente. ¿Qué es lo que mide una derivada parcial? Pues te está midiendo un cambio, una variación. Aquí lo estamos viendo muy abstracto, muy matemático. Bien, pero más adelante vamos a ver un poquito de aplicaciones y la interpretación de estas derivadas. De momento, déjate compartir esta pantalla del software. Mira, quizá lo entiendas un poco mejor o te confundas más. Puede darse también eso, ¿verdad? Esta superficie es la gráfica de seno de x2 más y2 dividido entre x2 más y2. La línea en color rojo es con respecto al eje x y la línea en color negro es con respecto a la variable y. Bueno, si tú varías simultáneamente, imagina que las dos líneas se mueven a la vez, es que no las puedo mover simultáneamente. Si tú varías las dos, estás viendo la derivada. Una derivada parcial, ¿qué es lo que hace? Fija, en este caso, la variable. Por ejemplo, si queremos calcular la derivada parcial de esta función con respecto a y, significa que la variable x debe fijarse, debe permanecer constante. Es decir, la línea roja no debe moverse, tú la fijas en un punto. ¿Y qué es lo que vas a variar? Vas a variar la variable y. Estás calculando la derivada cuando una de las variables permanece constante mientras la otra se está moviendo. Eso es la derivada con respecto a y. Si yo quiero calcular la derivada con respecto a x, significa que debo fijar la variable negro, la variable y, en algún punto. ¿Qué punto? El que tú quieras. Y vas a variar la variable x. La vas a cambiar y estás calculando esta variación, esta razón de cambio. ¿Qué tan rápido se mueve esta línea roja conforme das un cambio
en X. ¿Cómo se va a propagar ese cambio? Pues se propaga de acuerdo a esta línea roja. Bien. Aquí tengo otra, mira. Esta es una, no sé, no se ve muy bien. Y esta tampoco. Mira, este es un paraboloide. La circunferencia en verde es una curva de nivel. Déjame ver si la desaparezco. Ya. La línea roja es en X, la línea negra es en Y. Si tú quieres calcular una derivada parcial con respecto de X debe moverse, de la línea roja se debe mover, pero debes mantener fija la Y en algún punto. Entonces tú varías en X si estás calculando esa derivada parcial, ¿vale? Si tú quieres calcular la derivada parcial con respecto a Y, la X la fijas en algún punto y la Y la que va a estar cambiando, ¿vale? Eso de las evaluaciones, como el ejemplo anterior, es cuando tú fijas tanto la X como la Y, pero ya calcular la derivada. Tú fijas esa variación y vas a calcular, en este caso, este puntito. No la altura a la cual se levanta, sino la razón de cambio en 2,1. Esas eran las coordenadas. Y así para otras superficies, ¿verdad? Aquí tenemos esta criatura. Ahí está. Esta variación es de la derivada con respecto de y esta variación es la derivada con respecto de x, porque estoy variando la literal y, ¿vale? Así es como se ven geométricamente las derivadas parciales. Esta línea roja y esta línea en negro tienen un nombre. No me acuerdo. Se llaman... no me acuerdo, que lo debo. Pendientes. No, a ver si me acuerdo ahorita y te lo digo, pero no, se me olvidó. Bien, bueno, pues estas son las derivadas parciales. Son variaciones en estas superficies. Son un poquito delicadas, ¿verdad? No hay necesidad de estos cambios en cálculo de una variable, ya que solamente hay una variable ahí. Aquí sí hay dos o más variables, pero podemos verlos hasta en un espacio de 3 dimensiones, por lo tanto podemos trabajar funciones de 2 variables a lo más. Mira, este es un coseno hiperbólico, está horrible, ¿no? Y así otras, tangente hiperbólica. Déjame generar una segunda videollamada, que quedan segundos. Entonces,